Buenos días. Paso seguidamente a darle cuenta de las altas que hemos tenido desde que les facilité el último dato en el día de ayer. Contamos con 118 personas más que se han curado. Por tanto, el número de altas desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy son 930 personas. Por provincias, 85 en la provincia de Castellón, 284 en la provincia de Alicante y 561 en la provincia de Valencia. Paso ahora a continuación a darles el dato de los nuevos casos. 150 nuevos casos positivos. En el desglose por provincias, 17 en la provincia de Castellón, 46 en la provincia de Alicante y 87 en la provincia de Valencia. Tenemos, desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy, 7.334 casos positivos en la comunidad. Por provincias, 869 en Castellón, 2.673 en la provincia de Alicante y 3.788 en la provincia de Valencia y 4 casos sin asignar. A día de hoy tenemos 1.909 personas ingresadas. Son 8 personas menos que ayer. Por provincias, 229 en la provincia de Castellón, de las que 44 se encuentran en la UCI. 639 en la provincia de Alicante, de estas, 141 se encuentran en la UCI. Y en la provincia de Valencia, 1.041 con 199 pacientes en la UCI. El total de fallecimientos, 637. Por provincias, 70 en la provincia de Castellón, 269 en la provincia de Alicante y 298 en la provincia de Valencia. El número total de profesionales sanitarios que han dado positivo, 1.188. En la provincia de Castellón, 158. En la provincia de Alicante, 511 y en la provincia de Valencia, 519. El total de pruebas que ha dado negativa, 21.507 pruebas. En cuanto a la bolsa de personal sanitario, se han inscrito hasta la fecha un total de 2.262 profesionales en distintas categorías. En cuanto a las residencias, hay casos positivos en 98 residencias, 12 en la provincia de Castellón, 26 en la provincia de Alicante y 60 en la provincia de Valencia. Los residentes que han dado positivo, 791, trabajadores que han dado positivo, 206 y residentes fallecidos, 166. En estos momentos, las residencias que están bajo vigilancia activa por parte del personal sanitario son 11, 3 en la provincia de Castellón, 4 en la provincia de Alicante y 4 también en la provincia de Valencia. Y tenemos, como ustedes saben, el fallecimiento de 2 profesionales de la sanidad que han estado hasta recientemente cuidando de todos nosotros. Deseo trasladar en este momento, y antes de dar paso a las preguntas, trasladar nuestras condolencias a todas aquellas personas y familiares que han perdido a un ser querido y a toda la sanidad, porque también ha perdido a 2 de sus profesionales. Y espero también una pronta recuperación de todas aquellas personas que se encuentran en estos momentos en la UCI. Y ahora sí pasamos a las preguntas de los medios de comunicación. Que nos trasladan diariamente a través de videoconferencia, la que han ido solicitando su presencia. Ese será el orden en que los iremos nombrando para que sepan que es su turno de palabra. Empezaremos por la agencia EFE a través de Concha Tejerina. Buenos días, consellera. Buenos días. Quería preguntarle, mi primera pregunta está relacionada con los test rápidos. El Ministerio ya ha enviado a la Comunidad Valenciana 86.400. ¿Considera que es una cantidad suficiente y podría concretar a quiénes irán destinados estas pruebas y si estas pruebas serán voluntarias? Esa es mi primera pregunta. Gracias, Concha. Bueno, pues en primer lugar decir que los test acaban de llegar, que el número de test que nos han llegado son 86.973.
que estos test, evidentemente, a día de hoy serían insuficientes en el caso que se tuviera que aplicar, como parece ser cuando se produzca se vaya produciendo el desconfinamiento, pero en cualquier caso las personas que tienen prioridad en estos momentos serán los profesionales sanitarios, los profesionales de las residencias, los residentes en las residencias y también todo el personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, todos los servicios esenciales, y luego continuaremos evidentemente con todo el resto de personal que hay que seguir haciéndole test. Y voluntario, preguntaba. Bueno, yo escuchando al ministro entiendo que va a ser voluntario, pero yo creo que cuando se levante el confinamiento, lo lógico también es que las personas que tengan que ir a su trabajo, de vuelta a su trabajo, se les solicite tener un certificado de comprobación de que efectivamente no tiene el virus. Y en segundo lugar, el Gobierno ha pedido a las comunidades autónomas un listado de infraestructuras para alojar a contagiados asintomáticos. ¿De qué infraestructuras de la comunidad podríamos estar hablando y cuántas plazas supondrían? Bueno, en estos momentos estamos ahora mismo planificando toda la parte logística y estamos todavía haciendo esos cálculos de cuántas personas tenemos todavía algo de margen hasta que se levante el confinamiento para saber cuántos recursos tenemos. Tenemos ahora bastantes recursos que ya pusimos a disposición, como los hoteles, están también los hospitales de campaña, pero vamos a hacer una buena planificación para ver cómo vamos a ir ir desplegando este nuevo escenario que se nos presenta. Muchas gracias. Desde el periódico Mediterráneo nos traslada sus preguntas Sara Ríos. Buenos días, consellera. Ayer en la rueda de prensa usted comentó que la provincia de Castellón es la de las 3 provincias la que tiene un margen de maniobra un poco más ajustado por el tema de los ingresos en hospitales. Es verdad que en la provincia de Castellón hoy sí que ha dado usted una cifra, hay una bajada de ingresos, pero ¿a qué se debe que nos hemos mantenido con un número más elevado de ingresos respecto al resto de la Comunidad Valenciana, donde si hay algún foco concreto? ¿Dónde estaría el problema? No, yo creo que en proporción al número de habitantes, la proporción que tiene de casos positivos la provincia de Castellón no nos está revelando nada excepcional. En Castellón es cierto que los hospitales de Castellón cuentan con menos camas que en otras provincias porque tiene un menor número de población, pero esa ocupación que tenía en algunos momentos de cierta tensión se ha ido relajando y en estos momentos pues tenemos bastantes camas libres en los distintos hospitales de Castellón. En el comarcal de Vinarós tenemos 82 camas todavía libres, en el General Universitario Castellón 262, en La Plana 122, es decir, que ahora mismo tenemos una situación totalmente distinta a las semanas pasadas. Le quería preguntar en cuanto al tema de la reagrupación en las residencias de mayores. El viernes me pareció entender que usted decía que eso ya estaba poniéndose en marcha el mismo viernes. Ayer comentó que se estudiará caso por caso. Es complejo el mecanismo, porque también sabemos que, por ejemplo, en la residencia de Morella, donde han fallecido algunos usuarios, ya han mostrado que se niegan a recibir a positivos de otros centros. ¿Esto tiene margen de maniobra al centro para decidirlo? ¿Cómo está el tema de la reagrupación? ¿Qué problemas están encontrando? En primer lugar, aclarar algunas cuestiones, porque no se ha desvelado en ningún momento cuáles son las residencias que podrían acoger, pero cuando yo decía que ya se estaba desarrollando es porque ya veníamos trabajando sobre el protocolo. Y cuando ayer manifesté que tenemos que ver caso por caso, es lo que concluimos en el protocolo. Cada paciente, cada residente tiene una situación totalmente distinta. Yo reitero lo que comenté ayer, nuestra unidad de hospitalización domiciliaria, como el departamento al que pertenece, revisan todos los días los centros de residencias, comprueban cuál es el estado de salud, donde están intervenidas, como es en el caso, me ha puesto usted el ejemplo de Morella, pero las 11 residencias que tenemos intervenidas en estos momentos hay personal sanitario, por tanto, la evaluación se hace todos los días de cada paciente. Igual en el resto de residencias donde tenemos algún caso positivo o
tenemos algún personal de la residencia que ha dado positivo, pero que ya no está en la residencia desde hace un tiempo y que vamos a ver si transcurrido el tiempo de cuarentena aparece o no aparece algún síntoma de COVID dentro de esa residencia. En cualquier caso, lo que dijimos y lo que he dicho es que se está haciendo una evaluación individual, como no puede ser de otra manera. Tenemos que tener las certezas de la situación clínica de ese residente para determinar cada día, como hacen los médicos cuando pasan la consulta, ver si es una persona que tiene que ir directamente al hospital porque ha evolucionado de una manera positiva o no positiva. Es la determinación, las conclusiones a las que llega el médico los que determinan si ese paciente va a ir a otra residencia, se va a quedar donde está, porque la residencia tiene medios suficientes para asegurar el confinamiento y que no haya ningún otro posible contagio, y que tiene las medidas de prevención necesarias para que no se produzca. Esta es la situación. Y, por tanto, nadie ha comentado si van a ir a una residencia u otra. Ya les digo que la residencia que usted ha comentado nunca se ha abordado esa cuestión y se ha hablado en concreto de una residencia u otra, porque tenemos que ver además cómo está. Pero, en cualquier caso, lo más importante, lo que quiero reiterar, lo dije ayer y lo vuelvo a decir, reiterar, que será la situación de cada paciente, de cada residente, el que determinará cuál es el recurso. Si se puede quedar y seguir quedando en la residencia, si tiene que ser trasladado al hospital, y ahora yo creo que esa evaluación ya la están llevando a cabo los médicos, o cualquier otro recurso que necesitará ese paciente. Dani Guindo, desde el periódico Las Provincias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, consellera. Buenos días. Yo le quería preguntar por el tema de los test, pero sobre todo por el tema de las previstas a personas asintomáticas. Es decir, no sé si nos podría concretar un poquito más. Sé que lo están preparando, que lo están estudiando, pero no sé si nos podría concretar a esos asintomáticos, una vez lleguen más test y se hayan hecho salvado un poco la primera línea de sanitarios y de personal, pues dónde se harían las pruebas, cómo, cuándo, dónde se alojarán. Es decir, en ese plan que ha dicho el presidente, que la comunidad pues sí, que está por eso, en ese plan de pruebas masivas a personas asintomáticas, ¿cómo se desarrollaría todo? Es decir, ¿cuándo, a quién, por qué? Pues, Dani, precisamente como tú has dicho, es objeto de una planificación para abordar toda esta cuestión. Comentarles que esta tarde yo tengo un consejo interterritorial, un consejo con el ministro de Sanidad y el resto de consejeros de las distintas comunidades autónomas. Será esta tarde, por tanto mañana estaré en condiciones, una vez que también el Ministerio resuelva algunas de las dudas que tenemos las comunidades, estaremos en condiciones de trasladarles cómo vamos a actuar, dónde vamos a actuar y qué es lo que vamos a hacer con aquellos profesionales, no profesionales, sino con el resto de personas a las que haya que hacerles el test y pudieran dar positivo. Me va a permitir que esperamos a mañana que yo pueda trasladarle la información que recabe del Ministerio de Sanidad. Muy bien. Y la segunda pregunta sería... digamos, el Gobierno estudia o ya ha planteado recomendar o incluso obligar a que todo el mundo lleve mascarilla, guantes, es decir, a que se proteja de alguna forma. No sé si a nivel autonómico ya se ha previsto, se está estudiando, planeando, cómo podría ser el facilitar estas medidas de protección a la población, y luego cómo se gestionaría lo que es la retirada y el reciclaje, es decir, porque son productos que no se pueden tirar tranquilamente. Más que esa cuestión es también saber durante cuánto tiempo vamos a tener que llevar la mascarilla. No solamente cuántas personas van a tener que hacer uso de esa mascarilla, además de, sabemos perfectamente que son los profesionales, residentes y todos los grupos que antes les he trasladado, sino también durante cuánto tiempo van a tener que llevar la mascarilla una vez se levante el confinamiento, porque todo eso nos podrá dar una previsión. Y sobre todo también ese confinamiento, en qué sectores, o si va a ser paulatino o no va a ser paulatino, para poder proveer todas esas necesidades de mascarillas, así
también queremos saber si el Ministerio tiene previsto también realizar algún envío a las comunidades autónomas para proveernos de este producto, dado la cantidad tan importante que puede representar la Comunitat Valenciana en el conjunto. Desde el periódico La Razón, Rosana Peiró. Buenos días, consellera. Buenos días. A mí me gustaría que explicara, porque yo personalmente tengo algunas dudas respecto a la contabilización de los fallecidos. Ha habido 24 más que ayer, que son la mitad del crecimiento que hubo el día anterior, y luego los casos de positivos también son menores. Me gustaría que me analizara después o me dijera si eso corresponde. Imagino que es un buen síntoma y que la curva se está aplanando de alguna manera, pero me gustaría que concretara un poco, por favor, el tema de los sanitarios contagiados y fallecidos. Si entran dentro de esta contabilización o se contabilizan aparte. Y luego que responda un poco también a las críticas de este colectivo, que se sienten un poco olvidados por parte de la Consellería. Bueno, en primer lugar, el tema de los fallecidos se contabilizan todos. Nosotros contabilizamos todos y damos ese dato todos los días al Ministerio. En la contabilización están todas las personas que han fallecido. Creo que con eso lo aclaro la pregunta. Y en segundo lugar, sobre las críticas, he leído algunas declaraciones y lo que, como algunos colectivos, pues lo que nos indican es que se necesita más material. Y en ello estamos. Cada vez que recepcionamos material, remitimos material a todas las residencias, y que conforme nos vaya llegando, pues les iremos nutriendo de más material, sin lugar a dudas. Porque para nosotros, mire, yo quiero dejarlo muy claro, para nosotros las residencias de mayores son vitales, fundamentales, como son nuestros profesionales sanitarios que están al pie del problema y de la situación que viven diariamente. Entonces necesitamos protegerles, a ellos, a los trabajadores de las residencias y a los residentes. Claro que sí. Si es que en estos momentos tenemos una especial atención por lo que representan nuestros mayores y por lo que han hecho. Y por tanto, nosotros, en la medida de lo posible y conforme vamos recibiendo ese material, vamos facilitando las residencias. A las residencias y quiero decir que con esto, que nuestra principal objetivo es atender lo máximo posible a toda la población. Esta es la respuesta. Sí. Perdón, respecto a la otra pregunta de que si los datos de hoy y los de ayer suponen ya un cambio de tendencia o habrá que esperar algunos días más para ver. A ver, si es por los datos que se refieren a los ingresos, tenemos algún ingreso más. Si es por los fallecimientos, tenemos menos fallecimientos, pero es pronto. Vamos a esperar también unos días a ver cómo evoluciona, pero son datos que algo invitan un poco a la esperanza. Vamos a la redacción de Apunt. Desde allí pregunta Elena Andreu. Bon dia, consellera. Estava parlant fa uns moments amb la companya de Castelló del com s'ha reduït la pressió assistencial als hospitals de Castelló. Des d'Apunt ens interessa saber la situació a l'Hospital de la Vila, perquè la setmana passada es van derivar 70 pacients a un hospital privat i volíem saber un poc la situació, per què es deriva tanta gent i si és falta de capacitat o és que hi ha més casos. Bueno, porque cuando hubo un momento excesivo de presión asistencial, entonces se decidió que se derivara a los hospitales privados. Una vez están derivados, algunas tengan que pensar que no es, alguna parte puede ser COVID, pero los primeros pacientes que ingresaron fueron por urgencias y, por tanto, en ese acuerdo que habíamos alcanzado, esas urgencias se derivaron directamente, no necesariamente son pacientes COVID. Luego todo esto lo hemos ido abordando de una manera conjunta en todo el sistema sanitario para que también la sanidad privada, si fuese necesario, pudiera también tratar a personas COVID. En estos momentos, esa presión asistencial que tuvo un pico muy alto en un momento determinado, ya se ha ido relajando, bien porque se han producido altas, evidentemente. En estos momentos el número de camas que tiene la Marina Baixa son 131. Molt bé, gràcies. I volia saber també, ha donat la xifra de sanitaris positius, volia saber-ne la xifra de sanitaris en quarantena. Sí,
ese dato creo que se los facilité ayer, creo que hoy, creo recordar, son 9 casos más que ayer. En cuarentena hay 2.195 profesionales. Carlos Navarro, desde el diario.es. Buenos días, consellera. Buenos días. Quería ver si nos podía aportar los datos de la situación de las UCI, camas ocupadas, camas libres y porcentaje. Pues mire, en cuanto a las camas UCI, en estos momentos tenemos en todas las camas de críticos, tenemos libres 352. La ocupación en estos momentos es del 63,52%. Perfecto. Y luego, por otro lado, sobre el tema de las residencias, quería ver si han recibido solicitudes por parte de familiares sacar a residentes que no son positivos por COVID. Han recibido esa petición de poder sacarlos ante esta situación, tal como establece el protocolo que acordaron con la Consellería. Bueno, en estos momentos yo esa información no la tengo, esa información corresponde a la Consellería de Políticas de Igualdad y, por tanto, pueden dirigirse para saber cuál ha sido la demanda. En cualquier caso, saben que cualquier autorización de salida tiene que, evidentemente, ser comprobada perfectamente para poder dar o facilitar esa salida del residente a su domicilio. Miguel Ángel Ors, desde Radio Televisión Española. Buenos días, consellera. Buenos días. Entiendo, por lo que ha comentado usted antes, que esta tarde tiene una reunión, conoceremos más detalles sobre el tema del reparto, uso de mascarillas, pero usted, como responsable del Departamento de Sanidad aquí en la Comunidad Valenciana, en su opinión, ¿deberían usarse las mascarillas por aclarar esto a la población, incluso el que pueda que las consiga de alguna forma, o cómo se deberían de repartir? Bueno, pues vamos a verlo. Eso está dentro del plan de la logística que hay que diseñar ahora, a partir también de si todo el mundo tiene que llevar mascarilla o solamente después de que se levante el confinamiento, son las personas que van a ir a trabajar. ¿Cómo? Es decir, estas son las dudas y preguntas que ahora mismo tenemos y que queremos formularle al Ministerio. En función de cuáles sean las respuestas, pues adoptaremos las medidas. En cualquier caso, para todas las situaciones, primero, poder contar, evidentemente, con todo el material y, segundo, pues veremos si dentro de la logística que vamos a tener podemos allí mismo, dentro de esa logística, facilitar estas mascarillas. Y respecto a al aislamiento de los asintomáticos, también entiendo que esta tarde tendrá más detalles al respecto, pero ¿sabemos por lo menos cómo se van a realizar esas pruebas? ¿A quién se le va a realizar? ¿Son pruebas aleatorias? ¿Cómo va a funcionar? Yo le he explicado cuál es el orden de prioridad de esas pruebas, de esos test rápidos, ¿vale? Porque si dan positivo, pues evidentemente es una persona que tiene que quedar confinada. Si da negativo hay que comprobarlo con una PCR, ¿vale? Y por tanto el orden es como le he establecido: personal sanitario, residentes en residencias, personal sociosanitario, servicios esenciales. Y luego, conforme veamos que está también, cómo se determina ese levantamiento del confinamiento, pues iremos viendo a qué grupos hay que hacerle los test, qué logística hay que preparar y qué logística tenemos que tener preparada si esa persona diera positivo. Chimo Aguar, desde Valencia Plaza. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Yo quería, ahondando un poco por lo que estás explicando, quizá serían los trabajadores, digamos, que se vayan a reincorporar a sus empleos, ¿no? en la industria, ¿no? Cuando termine digamos, esta primera tanda del estado de alarma, podrían ser, digamos, los candidatos quizá para enfrentarse a esos primeros test, ¿no? Para asintomáticos, ¿no? Los que vuelvan primero a la actividad, porque digamos que empezamos todos a ver, ¿no? Que va a ser una vuelta escalonada. No sé si va por ahí los tiros.
Yo creo que sí, que efectivamente, como es una salida escalonada, nos permite llevar a cabo a test personas que se van a incorporar a su trabajo y que, por tanto, tenemos que asegurarnos de que no porta virus y que no puede ser otro foco de contagio. Por tanto, vamos a ver ese levantamiento, cómo se produce, si va a determinados sectores, si es a sectores determinados de la industria, si es a toda la industria. En fin, estos datos son los que necesitamos para poder escalonadamente nosotros también prever la realización de estos test. Y una cuestión más, consellera. No sé si se han planteado, nosotros desde Valencia Plaza lo hemos ido preguntando aquí y allá en la Administración, no sé si se ha planteado la Consejería de Sanidad quizá también establecer estos test rápidos de medición de fiebre, como en China o en Corea o en otros países se habían establecido, pues digamos, para en la Administración o quizá recomendarlos para las empresas, los test estos rápidos que te mide la fiebre. No sé si esto se ha planteado en la Consellería. Que te mida la fiebre no es un test, es simplemente para comprobar si hay algún síntoma de coronavirus que puede dar, que lo puede revelar el hecho de que tengas fiebre, pero en los países donde se ha utilizado, que lo hemos visto inclusive en aeropuertos, uno puede marcar que no tiene fiebre y salir y a los 10 minutos tener fiebre. Quiero decir, no nos aporta nada. Lo que nos aporta realmente y lo que nos sitúa más en si una persona tiene coronavirus o no tiene, o ha pasado ya el coronavirus, son los test. Y la PCR. Desde el diario Información, las preguntas de Pino Alberola. Hola, buenos días, consellera. Buenos días, Pino. Quería saber si de los test que han llegado hoy a la comunidad, cuántos van a ir a la provincia y si el Hospital General va a ser prioritario, dado el elevado número de profesionales contagiados y en cuarentena. Como en principio tendremos test para testear a todos los profesionales, pues a la provincia de Alicante irán los que son necesarios para comprobar en estos momentos los profesionales que están en cuarentena, tanto sanitarios como los de residencia y los residentes, para comprobar cuál es su situación y cuál es el estado. De hecho, en la provincia de Alicante, pues en estos momentos confinados, en toda la provincia, no estamos hablando de un centro hospitalario concreto, estamos hablando del conjunto. No sé si tengo aquí el dato exacto de cuál es el número de sanitarios que están en la provincia de Alicante. Creo que eran en cuarentena, aquí lo tengo, la provincia de Alicante, en cuarentena, confinados, están 500, en cuarentena, 510, en la provincia de Alicante. Por tanto, y en segundo lugar, sí, en segundo lugar quería saber por el tema de los respiradores, si ha llegado material en este sentido en los últimos días a las UCI. Pues mire, en estos momentos acaba de llegar, llegará a lo largo de la mañana un vuelo, y en ese vuelo sí que les puedo facilitar el material que va a llegar en él. Mascarillas quirúrgicas en ese vuelo van a llegar, que llegará yo creo que ahora al mediodía, 506.800 mascarillas quirúrgicas, guantes 994.450, EPIs, que saben ustedes que son de protección para todas las personas que pueden entrar en contacto con personas positivas, 216.860 EPIs y 60.000 gafas. Ese es en principio el material que tiene que llegar hoy en el vuelo del mediodía. Perdón, es que no le escucho. Respiradores no. En este vuelo, es que hay varios vuelos sucesivos esta misma semana, en este vuelo en concreto no. Hay una cuestión también, lo digo porque estamos en Alicante, que me gustaría aclarar, porque he visto que se hablaba de que como posible recurso se podría poner para aquellas personas que dieran positivo con la realización de los test rápidos, que el doctor Esquerdo pudiera ser una infraestructura para acoger también a esos positivos, trasladar que no, porque el doctor Esquerdo
Es una infraestructura sanitaria que nos ofreció la Diputación de Alicante, que además está ya ocupada por la unidad, por enfermos de salud mental, tanto de Sant Joan como de la Marina Baixa, del Hospital de la Marina Baixa, y por tanto el doctor Esquerdo estaría fuera de una infraestructura a ofrecer para acoger a COVID-19. Ahora sí, vamos con las preguntas de Vicente Beibís, de Valencia News. Hola, muy buenos días, consellera. Muy buen lunes. Vamos a ver, 2 preguntas. Una, respecto a que tenemos datos y efectuamos seguimientos a este personal curado. Sobre todo me interesa el personal médico, porque hemos sabido desde Valencia News que puede producirse entre un 5 y un 20%, nos dicen los sanitarios, la posibilidad de reinfección. De hecho, sabemos de un departamento sanitario en Valencia que un médico le dieron el alta y ahora ha vuelto a ingresar y está en la UCI. Entonces, ¿qué protocolo se sigue? ¿Se les sigue algún seguimiento a estas personas vía test? En primer lugar, esa es la primera. Cuando un profesional ha dado positivo, pues evidentemente sigue el mismo proceso que cualquier otro paciente, y si ha dado negativo pero está en contacto, está en cuarentena, y por tanto cuando pase esa cuarentena se incorpora. Ese dato que usted me facilita yo no lo conozco. O sea, no conozco que usted me diga que una persona que se le dio de alta y luego ha recaído. No lo conozco. Me interesaré por ello, pero no tengo información. Sí, luego por privado, si quiere, hasta le puedo decir el hospital en Valencia Ciudad, que hay 2 casos. Y luego, ya que dice todo esto, nos ha dado unos datos hoy de los profesionales en cuarentena, hacía una semana que no nos los daba, pero son muy parecidos. Entonces, ¿me puede también explicar brevemente el protocolo que se sigue con los sanitarios en cuarentena? Sobre todo porque sabemos que han estado muchos sanitarios, y se lo digo yo personalmente, tengo un caso al lado prácticamente, que ha tardado una semana y al final ha tenido que acudir a su hospital de referencia a hacer las pruebas. Si es esto lo normal o algo está pasando con el protocolo que no se está cumpliendo. Vale, pues en cuanto a la primera pregunta, yo facilito los datos de personal confirmado y en cuarentena prácticamente todos los días. Si algún día no lo facilito es porque ustedes a lo mejor no lo preguntan y a mí se me olvida con tantos datos facilitarlo. Pero siempre que me lo piden, yo lo facilito. No tengo ningún problema porque además son datos que recogemos diariamente. El segundo caso que me dice es que es el centro hospitalario el que se tiene que poner en contacto con este profesional, que saben, porque le están haciendo el seguimiento en la cuarentena, de cuándo tienen que hacerle la PCR para determinar si es positivo y tiene que continuar evidentemente en la cuarentena o depende del tiempo que haya transcurrido. Pero esto que me dice, lo tiene, el seguimiento le corresponde a cada departamento y a cada centro hospitalario, que saben los profesionales que están en cuarentena. Ana Talens, de la cadena SER. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber, en relación con las arcas de Noé, ¿qué lugares se van a ofrecer? Ya sé que están haciendo la planificación, pero ¿cuáles serían las características principales de los lugares a ofrecer? También me gustaría saber quién atendería las arcas de Noé, qué personal sanitario, me imagino. Y también me gustaría saber qué es lo que se entiende por una persona asintomática. ¿Cómo se puede verificar o constatar que una persona es asintomática para derivarla a esas arcas de Noé? Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias Ana, decir que los espacios que se van a habilitar, ya saben que contamos con espacios que todavía no hemos hecho uso de ellos, como son los hoteles, que tenemos además el ofrecimiento de muchas cadenas, tanto en Alicante, en Valencia, Castellón. Luego es un recurso que está a disposición. Tenemos que tener en cuenta también que disponemos de los 3 hospitales de campaña, que esto vendría a representar unas 1000 y pico plazas también, y por tanto yo creo que estos recursos ya seguramente se pondrán a disposición del Ministerio. El personal que se tenga que destinar a este recurso es un personal, por decirlo de alguna manera, pensando que estarían leves, o si están asintomáticos o si están leves, pues el personal que para estos casos aplicamos en otras unidades, que sería personal de enfermería o TCAES. El número lo determinaremos en función de los hoteles o de los espacios que vayamos a destinar a este nuevo confinamiento. Y aclarar que es un asintomático, una persona asintomática.
Bueno, una persona asintomática es que no tiene síntomas de ningún tipo, pero podría estar incubando el virus. Esto es una aclaración que nos tiene que hacer también hoy el Ministerio. ¿Vamos a hacerle a todos o solamente a los que sí tienen síntomas? Si es asintomático, evidentemente, como les he dicho, puede que estuviera incubando el virus, algo que no sabemos, y que el test, evidentemente, no nos dé toda la fiabilidad, porque es asintomático. Entonces, vamos a ver qué tratamiento le quiere dar el Ministerio para poder aplicarlo en la Comunidad Valenciana. Valencia Extra, las preguntas de Cristina Chacón. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. A mí me gustaría saber cuándo acogerán los hospitales de campaña a los primeros pacientes, así como la antigua FE. Y luego, en segundo lugar, si ya está en marcha el protocolo de despedida que usted anunció y si se plantean que pueda entrar físicamente un familiar a despedirse, como se está haciendo, por ejemplo, en IFEMA. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, la FE ya están esta semana, seguramente ya podrá entrar en funcionamiento. La FE tiene ahora mismo camas suficientes y es un recurso que se queda ahí para ver las necesidades que se pueden derivar una vez se levante el confinamiento. Y por otro lado, respecto los hospitales de campaña es igual, es decir, tenemos todavía camas suficientes en los centros hospitalarios y ya veremos dentro de esa planificación si directamente los nuevos personas que pudieran dar positivos y que no puedan quedar confinadas en casa, pues de trasladarlos a todos estos recursos y estas infraestructuras. En cuanto al protocolo, ya lo presenté, creo que fue la semana pasada cuando presenté el protocolo, y ya se está utilizando este protocolo por parte de los pacientes y del personal de enfermería y médico que quiere conectar con la persona elegida o el familiar que representa a toda la familia como portavoz. El entrar a despedirse en estos momentos no está contemplado en los hospitales de la Comunidad Valenciana. No sé, desconozco si esto se está aplicando, como usted dice, en IFEMA. Damos la bienvenida a Nacho Herrero desde El Periódico de Cataluña. ¿Qué tal? Buenos días, consellera. Buenos días. Yo quería preguntarle por el reglamento que han hecho llegar a los hospitales sobre las embarazadas y los protocolos de que no puede haber acompañante ni en las salas de dilatación ni en los paritorios. Quería preguntarle qué les ha llevado a tomar esa determinación cuando la OMS dice que incluso a estas circunstancias, para garantizar la tranquilidad de la parturienta, es bueno y deberían estar acompañadas. Bueno, pues esto evidentemente es un protocolo que se ha remitido a todos los centros hospitalarios y es regular cómo puede ser el acompañamiento en el parto de la mujer embarazada, dado que puede suponer también una situación de riesgo de contagio para la madre, para el recién nacido o para la pareja o para el propio personal. Y en este sentido, quiero decirle que hemos ido más allá. No es que no puedan estar en estos dos momentos, pero sí que hemos establecido medios de comunicación para que en todo momento pueda estar la mujer embarazada acompañada. En el siguiente sentido. Primero de todo, se le permite al acompañante durante la estancia en la planta, puede estar en la habitación. En el momento se va la mujer a la sala de dilatación o al parto y podrá continuar y permanecer en esa habitación todo el tiempo hasta que se le dé el alta a la mujer. Es decir, que va a estar acompañando a su mujer durante todo el día que permanezca hospitalizada. ¿Cómo vamos a solucionar ese contacto que tiene que existir entre la pareja? Pues mire, le voy a leer el protocolo. La mujer gestante que acude a dar a luz a un hospital identificará a un portavoz familiar. Le va a notificar el número de teléfono móvil para que el equipo asistencial pueda establecer contacto con esa persona en cualquier momento a lo largo del proceso asistencial. Durante el periodo de dilatación, la mujer va a poder disponer de un dispositivo Smart para comunicarse con su pareja o con el portavoz familiar, siempre que las condiciones, evidentemente, del entorno permitan la suficiente intimidad. Y si la disposición del personal asistencial así lo permite, se activará una videoconexión en directo mediante un dispositivo Smart
interconectado con el dispositivo de la portavoz familiar para que pueda presenciar algunos momentos de los procesos, el de dilatación o el del nacimiento. Y en cualquier caso, tras el nacimiento se conectará con la persona portavoz por medio del citado dispositivo para hacerle llegar las imágenes del recién nacido. Y esperará en la habitación hasta que la mujer llegue a ella y puedan estar compartiendo todo el tiempo hasta que se proceda al alta. Por eso, porque eso era lo que había leído, el tema era de riesgo de contagio. Mi duda es si ese riesgo de contagio en las habitaciones no existe. Tiene que pensar que las salas de parto como dilatación luego son también utilizadas por otras mujeres. Y lo lógico entonces es que cada vez que termine un parto se tuviera que hacer una desinfección de toda la sala para acoger a otra gestante. Y por tanto son medidas preventivas que consideramos que son en estos momentos oportunas para salvaguardar a la familia y al recién nacido. Carlos Alós, desde el Levante, el Mercantil Valenciano. Sí, consellera, buenos días. Buenos días. Parece que el Gobierno está ya estudiando una vuelta progresiva a la normalidad en el mes de mayo. No sé si se ha planteado un posible desescalaje por autonomías, es decir, que aquellas con menos casos pudieran volver antes a la normalidad. Bueno, no sé exactamente si este va a ser el planteamiento que va a hacer el Gobierno. En principio ha anunciado que habrá paulatinamente un levantamiento de ese confinamiento. Desconocemos qué es lo que queremos saber, es ese escalonamiento que se va a hacer, a qué sectores va a afectar, cuáles van a ser los primeros sectores que va a afectar, los negocios que va a afectar, para tener una idea aproximada de los test que vamos a tener que llevar a cabo y del material de protección que van a tener que contar los ciudadanos. Sí, y sobre las mascarillas, por ejemplo, la región de Lombardía en Italia ha prohibido salir a la calle sin mascarillas. ¿Usted cree que podría darse este escenario en la Comunidad Valenciana y la Generalitat estaría preparada para ello? Bueno, lo que dice el Ministerio parece ser es que debe de utilizarse la mascarilla para salir a la calle, pero ya le digo que estamos en estos momentos con esa duda para que se nos clarifique qué personas deben de llevar mascarilla o si son toda la población, porque evidentemente tendremos que hacer un acopio de un número muy importante de mascarillas y queremos saber también si el Ministerio va a facilitarlas. Todas esas dudas las resolveremos en el Consejo Interterritorial que esta tarde mantendremos con el Ministro de Sanidad. María José Jimeno, desde Onda Cero Sagunto. Buenos días, consellera. Buenos días. Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería lamentaban el fallecimiento, ya lo comentaba también ayer, de las técnicas sanitarias. Una de ellas trabajaba en el Centro de Salud de Faura, moría en el Hospital de Sagunto y la otra sanitaria en el Hospital de Set, y insisten en que no se han contado con las medidas de seguridad adecuadas que garantizaban su salud. Desde Consellería se dijo que se iba a hacer una investigación. ¿Se sabe algo al respecto? No, ha pasado muy poquito tiempo y ya les dijimos que vamos a estudiar todos los casos y especialmente de estos dos profesionales para saber cuál ha sido la causa y este desenlace tan fatal. Imagino que ante lo ocurrido, evidentemente, tal y como ha explicado, el material se va a destinar preferentemente pues, a estos casos, ¿no? A la gente que está en primera línea. Sí, evidentemente. Es fundamental destinarlo a todo el personal que está asumiendo ya de por sí un riesgo. Y, por tanto, yo he mencionado que en este envío van a llegar, creo que he dicho, 216.860 EPIs, o sea que tendremos material suficiente para poder dar respuesta a esas necesidades que tienen ahora los profesionales. Lidia Cruz, de Informativos Telecinco. Sí, buenos días, consellera. Yo quería preguntarle de nuevo sobre ese aislamiento de las personas asintomáticas del que hablaba Pedro Sánchez. En primer lugar, me gustaría saber cómo se va a hacer más concretamente, si será obligatorio someterse a la prueba, tanto para el sector sanitario como para cualquier otro sector, y si habrá test suficientes para todos, insisto, sanitarios y no sanitarios. Bueno, en primer lugar, vuelvo a reiterar cuál es el orden para poder llevar a cabo los test.
lo vuelvo a repetir si es preciso, personal sanitario, residentes de residencias, personal sociosanitario que está atendiendo a los trabajadores que están atendiendo a estas residencias, servicios esenciales y, por supuesto, vuelvo a reiterar que, de acuerdo con el levantamiento del confinamiento, a todas aquellas personas que tengan que desplazarse para ir a trabajar, porque necesitamos cerciorarnos de que esas personas no tienen el virus y no pueden ser en el futuro fuente de contagio. Y por tanto, esa es un poco la secuencia que se va a llevar a cabo. ¿Van a ser necesarios más test? Yo entiendo que sí, pero todavía hay tiempo para ir adquiriendo nuevos test hasta llegar a la cantidad que consideremos que es suficiente para poder atender toda esa demanda. ¿Y serán obligatorios, consellera, será obligatorio someterse a la prueba? Lo que yo he escuchado hasta ahora es que no es obligatorio, pero en cualquier caso, si uno va a desplazarse a su lugar de trabajo, lo lógico es que todo el mundo tenga la certeza de que esa persona pues no tiene el virus o no porta el virus, y por tanto esto le va a dar seguridad también a la empresa y a los compañeros de trabajo. Las últimas preguntas nos llegan desde Antena 3, Virginia Marín. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Quería preguntarle sobre el dato de cuánto material sanitario se ha enviado a la Comunidad Valenciana por parte del Gobierno central. Pues ese dato lo facilité ayer y hoy pues no contaba con ese dato para facilitarlo nuevamente porque no se ha movido el dato y por tanto hoy no tengo el dato aquí. Lo facilité ayer, si lo desea pues puede llamar al gabinete de prensa y le facilitarán el dato que ayer mismo di. Gracias. Por tanto, ya no hay más preguntas en esta rueda de prensa. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por trasladarnos sus preguntas, sus dudas, y esperamos que con estas ruedas de prensa también resolvamos algunas de las dudas que tienen los telespectadores y los oyentes de cualquier cadena. Decirles que esperamos a la reunión que tendremos al Consejo Interterritorial que tendremos esta tarde y mañana les podremos anunciar también con más detalle algunas de las cuestiones que ustedes mismos hoy nos han planteado y que nosotros necesitamos también resolver algunas dudas. Que pasen un buen día, cuídense y por favor sigan confinados, que nos queda, vamos a ver si nos queda poco tiempo.